¡Oh! ¡Yum! Bueno, Dios le bendiga, amado. Vamos oficialmente a empezar. Espero que la chica llegue en cualquier momento. Si va a llegar, vamos a hacer una oración. ¿Y alguien quiere orar? ¿Voluntarios? No. Ok. Le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que vamos a estar aquí estudiando tu palabra. En el día de hoy, Señor, vamos a estar hablando de la condenación y te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé sabiduría. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta reunión, que tú pongas tu palabra en nuestras bocas, que abras nuestras mentes para que podamos entender, oídos para que escuchemos y corazones para recibir, Señor. Te pedimos, Señor, que te glorifiques y que recibas toda gloria porque es tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Claro. When we say this, the doorbell rings. Ding dong. Ding dong. Hello, hello. Bien. Hola. How are you? Hi guys. How you doing? Good, good. I'm just in time, huh? Yep. Come sit over here. Sorry. I was running a little late. Not really. You just missed me trying to convince them that they should just go to church with us. Yes, they should. Right? Like, I mean, it would just make perfect sense. And then this could be one of our groups. Yeah. Oh yeah. And then he would yeah. get more people to come and join us. Yeah. Because then he would have a group and he'd have a place to grow and it would just be Yo pensé ideal. que ya habíamos pensado eso, pero por lo visto me equivoqué. Yeah, but he has a different. Yeah. Meta. ¿Cómo se dice? Goal. Yeah. Do you want to be winner? I'm good with what? Thank you. No, I'm okay. Thank you. Bien, vamos a estar en la sección de condenación. Sí. Ya oramos, así que la pregunta es, ¿qué es condenación? Si yo te preguntara qué es condenación, ¿qué me dirías? ¿Cuál es el título de la lección? ¿Qué es condenación? ¿Condenación? ¿Qué es condenación? Porque Ok, va ok. bajo la salvación. Ok. Estamos todos hablando de salvación, pero hoy vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del otro lado, ¿qué es la condenación? Pues ya definimos qué es salvación, ahora la pregunta es, ¿qué es condenación? ¿Qué es condenación? Es un castigo. Es un castigo. Un castigo es pues, lo que dice la palabra, ¿no? Yo estoy preguntando, ustedes contesten. Ya mismo vamos a lo que dice la palabra. Según Juan. Según Juan. Bien, ya que Ana está tan afanada con Juan, lee Juan 3:19, por favor. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué es la condenación? Rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo. Vivir sin Dios. Ya No, sin de hecho- vivir sin Dios es una condenación. De hecho, es rechazar a Cristo, es rechazar la solución que Dios ofreció para reconciliar al mundo con Él. Eso es la condenación. Pero el texto no solamente nos define qué es la condenación, sino por qué los hombres no vienen a la luz. ¿Qué es lo que dice el texto? Porque aman sus maneras. Ajá. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No pierdas lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo que ellos amaron. O sea, ellos hicieron, porque recuerden que amar no es un sentimiento, ¿qué es amor? Es una decisión. O sea que vamos a sustituir amor por la palabra decisión. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres decidieron las tinieblas en vez de la luz.
¿Por qué? El texto también contesta esa palabra. Porque sus obras eran malas. Y este texto nos ayuda a lidiar con un sinnúmero de personas que nos encontramos en el caminar cuando estamos presentando el Evangelio. La gente que dice, pues yo voy para el infierno por ser tal o cual cosa, por practicar tal o cual cosa. No, nadie va a la condenación por ser X o Y. El texto es claro. Vamos a la condenación porque cuando tuvimos la oportunidad de escoger venir a la luz, que es Cristo Jesús, decidimos no hacerlos. Y es ahí, en ese momento, donde pasamos al lado de la condenación. La Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera: en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacía eran malas. Entonces ya definimos qué es condenación. Ahora tenemos que preguntar, ¿cuál es el estado original del hombre? Malo. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Sinful in the flesh. ¿Qué? Naces en pecado. Naces en pecado. Self-centered. Egoísta. De hecho, todas esas concepciones están correctas. The concept of original sin. Pero no están contestando mi pregunta. Están contestando ¿qué es el hombre hoy? Mi pregunta es, ¿cuál es el estado original cuando Dios crea al hombre? Perfect. Perfect. You didn't Sí. say that. No, Like, que no you meant dijiste like when you were born. O sea, ¿cuál es el estado original del hombre? Cuando tú dices original, We're thinking of current, No, ok, current sí, man. está bien. Original current man, like No, when no, we're born. no le voy a dar vuelta, voy a quedar libre de esto, mía culpa, a lo que sigue. Era perfecto a la imagen. Perfecto a la imagen de Dios. Inocencia. Inocente. Inocente. Without blemish, without, Ujú. but also without knowledge. Without knowledge, ok. ¿Vas a entrarle a eso? ¿Estás seguro que quieres entrar ahí? Well, because he hadn't eaten of the truth of the tree of the truth of, and knowledge of truth and evil. So he had no knowledge Yes. of truth and evil. Sí tenía conocimiento, no, Sí. no But tenía ese not conocimiento. true- pero- but not knowledge of right and wrong. Que no tenía maldad. Ok. There was no knowledge of evil. There was El no único knowledge of truth. conocimiento que el hombre no tenía era el conocimiento que le correspondía a Dios. Era el único conocimiento que el hombre no tenía. Fue el único conocimiento que Dios le prohibió. El conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento de juzgar entre lo bueno y lo malo, Right. So he did todo, not know evil. porque He ese didn't conocimiento desde el principio a quien le pertenecía era Dios, nunca estuvo diseñado para nosotros. Por eso estaba prohibido. Está procesando mal, ahí está buscando, ahí vienen las balas. No. Vamos para adelante. Ok. El estado original en el que Dios crea al hombre es en santidad, pureza y en comunión con Dios. La Biblia nos declara que Dios descendía y se relacionaba con el hombre. O sea, el estado original del hombre es en una relación con Dios. Es por eso es que el hombre natural vive con esa sensación de vacío que tiene, que constantemente está intentando satisfacer en los deleites de la carne y en los placeres del mundo. Porque el estado original fue diseñado, 1, para ser amado por Dios, 2, para estar en relación con Dios, 3, para vivir en santidad y pureza. Ese fue el diseño que Dios creó para el hombre. Ok. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el hombre no viene a Dios? Recuerden que estamos hablando de condenación, pero Dios está constantemente llamando al hombre. ¿Por qué el hombre no viene a Dios?
Because they like evil. Por pena. ¿Perdón? Por pena. ¿Por pena? ¿Vergüenza? Vergüenza. Ok. Orgullo. ¿Orgullo? Ajá. Mm. También. Miedo. Miedo. Ciertas palabras que ya mismo las vamos a ver en un Inferior. texto Inferior. inferior. Ok. Vamos a ver qué dice Juan 3:20. ¿Quién lo quiere leer? Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear of that their deeds will be exposed. O sea, miedo. Ahí está el miedo, pero ¿miedo a qué? A que se descubren. A que sus obras sean descubiertas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El hombre, cuando decide no contestar al llamado de Dios, es porque no quiere que sus obras sean expuestas como malas. Yo no sé ustedes, de verdad yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida cuando yo pecaba, sentía el deseo de orar, pero no iba. O sea, literalmente trataba de esconderme de Dios y evadía lo que a muerte el ir y reconectarme con Dios, especialmente por ciertas creencias que tenía en aquel entonces que ya no tengo, pero influenciaban mucho. Y recuerdo cuán problemático era el dilema para mí entre, pues, quiero ir a la presencia de Dios porque la anhelo, pero no quiero ir. ¿Alguien me entiende? Pues se me hace difícil explicarlo. Makes perfect sense. Creo que todos entienden. Of course. Been there, done Y that. ese es el hombre siendo ya creyente. Entonces imagina al hombre cuando no es creyente, cuando está viviendo de lleno en ese estilo de vida dirigido por sus deseos, por sus pasiones, haciendo lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Y entonces escucha la voz de Dios que lo llama y entra en ese dilema. Entonces, ¿por qué no viene? Porque sus obras son malas, porque hace lo malo y no quiere que sus obras sean reprendidas. O sea, el hombre no quiere escuchar que está mal. Vamos ahora a ver otra de las palabras que mencionaron. Vamos a Génesis 3:10. ¿Alguien puede leer Génesis 3:10? Aquí está. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahí escuchamos palabras que salieron anteriormente. Volvemos a escuchar miedo y ahora escuchamos me escondí. ¿Alguien quiere decir algo o abundar en el texto? ¿Qué entiende en el texto? Pues es tonto esconderte, pero te puedes esconder. No te puedes esconder. No te puedes esconder. That like they hid because they knew that they did something wrong, but they didn't want to like admit to it in the first place, so they try to hide it. It's a good point. Pero has estado muy callado, te voy a tener que hacerte voluntario. We all like to think that we are good people. And we, to the point where a lot of people will justify really bad things that they do because I'm a good person. Or they'll justify it because it was a necessity. And one of the things, and why they're afraid of God is because once you're faced with that absolute truth, you can't justify it anymore. You can't, once it's brought to light and actual light is shown on your deeds, you can't justify them, and you're faced with the fact that you're not a good person, and people sometimes can't deal with that. O sea, básicamente, siguiendo la línea de pensamiento que Alfredo nos está dando, cuando vemos la palabra desnudo, o sea, oí tu voz. ¿La voz de quién? Dios. Oí tu voz en el huerto. O sea, el hombre sabía quién lo estaba llamando.
El hombre sabía de quién era aquella voz. Y yo creo que eso es cierto hasta el día de hoy. Tanto creyentes como no creyentes. En un momento dado, en medio de todas las voces que nosotros escuchamos, cuando Él nos habla, nosotros sabemos que es Él. Quizás no podemos explicar cómo lo sabemos. Quizás no tenemos la manera de decir no, pues, pero de alguna manera sabemos y estamos convencidos de que Dios nos habló en el momento. La persona que escucha el Evangelio y se da cuenta de que Dios lo está llamando, o que lo invitan a la iglesia y está sentado escuchando la predicación y sabe que Dios le está hablando. No puede explicar el por qué, pero sabe. El hombre sabe cuando Dios lo está hablando. Entonces, ¿qué sucede? Y tuve miedo. ¿Miedo a qué? Lo que Alfredo está explicando. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Por qué el hombre se da cuenta que estaba desnudo? Darse de cuenta que estaba desnudo era el fruto de su desobediencia, o sea, su pecado. El hombre cae en cuenta que está desnudo cuando desobedece las instrucciones que Dios le da. Y aquí es donde está el dato curioso. El hombre ha estado desnudo desde el principio. Y eso nunca fue un estorbo para que él se encontrara con Dios. Pero ahora que tiene el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es justo y no es justo, ahora esa condición en la que estuvo desde el principio, ahora se convierte en un problema. ¿Qué pasó, Mal? Ya no te puedes ni mover, mal. Es que como llegó tan violenta, me tiene. Llegó bien pistolera y ahora me tiene aquí todo. Llegó como San Bigotes. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el hombre se esconde por miedo? ¿Miedo a qué? A que su desobediencia, a que su pecado sea expuesto. Justamente lo que Alfredo estaba explicando. Entonces, en vez de contestarle el llamado, ¿qué es lo que le hace el hombre? A ver, ¿quién me puede decir? He blames it on the person that called, or he blames it on the woman that God Okay. gave him. So he's blaming God. Ok. ¿Qué más hace? Se esconde, ¿no? ¿Se esconde? Oh my gosh. Ahora, Se taparon. Se taparon. Ahí vamos. De head. Génesis 3, 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de ambos? Cuando desobedecieron y comieron del fruto. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a hacer una pausa. Si yo te preguntara, ¿qué tú me puedes decir? ¿Qué tú entiendes que es eso? ¿Qué me podrías decir de eso? Excusas. ¿Excusas? Excuses. Se hicieron del... ¿Qué es lo cual? ¿En específico qué? Ok, el texto dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ok, esta es mi pregunta. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué tú me podrías decir que entiendes de esa porción? Las hojas delantales. Que se cubrieron su pecado, ¿no? Cubrieron su pecado. Sí, se dieron cuenta de que pecaron y pues querían cubrir sus pecados a su manera, a su... Sí. Eso mismo. Pues es como nosotros, ¿no? O sea, en el diario de nuestra vida, ¿no? O sea, por ejemplo, hacemos algo y le estamos tratando de cubrir, ¿no? O sea, cubrir el pecado de una manera, decir que no fuimos, o... We try to justify. We justify it and Eso we es make lo que it sigue. worse. Eso es lo que sigue. We make it worse. Pero aún así, o sea, ahí está se ve porque está tapado, o sea, se ve por decir así el parche. De hecho, mira, tal como ustedes dicen, el hombre intenta cubrir su desnudez, o sea, su desobediencia y su pecado. Pero vamos a llevar esto a un nivel más arriba. Esto es lo mismo que el hombre piensa hoy, que sus buenas obras los van a llevar al cielo. Que sus buenas
obras van a ser suficientes para darle entrada al reino de los cielos. Y tenemos que entender que esto es un concepto universal. La gran mayoría de las religiones predican ese sistema. No sabemos si vas a entrar, pero tú asegúrate de que en aquel día tus obras buenas sean más que las malas. Aquí lo tienes, es esto. ¿Cuál es el problema con esto? Este es el detalle que muchas veces pasamos por alto en la historia. Mientras las hojas de higuera estaban conectadas a la planta, estaban vivas. Pero en el momento que ellos las arrancaron, estas hojas entraron en un estado de decadencia. Estas hojas entraron en un proceso donde ahora estaban muriendo. ¿Con qué se estaban tapando ellos? Con muerte. Ahí está. The first sacrifice. ¿Lo viste? Entonces, ellos se están tapando con algo que está en decadencia, algo que está muriendo, algo perecedero. ¿Me siguen por donde voy? Cualquier intento que el hombre haga para tapar su pecado, cualquier obra que el hombre haga para intentar ganar el cielo, esa obra está en decadencia. Esa obra está en un proceso de muerte. Todo debajo del sol, según Eclesiastés 3, nace, crece, envejece y muere. Por eso era necesario que Cristo viniera del cielo para traer algo eterno. Porque todo debajo del sol nace, crece, envejece y muere. Nuestros esfuerzos nacen, crecen, envejecen y mueren, uno más rápido con otro, depende de tu nivel de disciplina. Los míos se desvanecen tan pronto los pienso. Voy a caminar. No. Eso fue una estrella fugaz. Y a veces le digo, apártate, Satanás. Bien, ¿entienden por dónde voy aquí? Ahora vamos a leer el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día. ¿Quién escuchó la voz de Jehová? El hombre. El hombre y su mujer. No solamente el hombre y su mujer, los dos. ¿Y qué hicieron los dos? ¿Se escondieron de quién? Vamos a dejar que eso caiga. Hemos estado hablando de esto. Esto ha salido 2 o 3 veces en la conversación. Que intentamos escondernos de la presencia de Dios. No hacemos nada nuevo. La reacción del hombre ante su pecado ha sido la misma desde el principio. No ha cambiado, no ha evolucionado. El proceso de la tentación, nada ha cambiado, todo sigue igual. Entonces, es importante que le prestemos atención hacia qué lado estamos corriendo, por decirlo de esta manera. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿a qué lado yo me encuentro corriendo? Porque eso me va a decir dónde estoy. Si me encuentro corriendo a los brazos de mi Padre Celestial, ok. Pero si me encuentro corriendo hacia el otro lado, es muy probable que estoy tratando de esconder algo. Es muy probable que no quiero ser confrontado con una realidad. Es lo que el ser humano está haciendo. El hombre puede crear todas las excusas que él quiera, pero la razón por la que el hombre rechaza el evangelio es que está corriendo en la dirección opuesta a Dios para que su pecado no sea manifiesto. No cabe de otra. Puede venir con todas las ideas que quieran, pueden plantearlo como sea, pero la Biblia no se equivoca. En el único momento en la historia bíblica, desde que el hombre es creado, que el hombre decide esconderse de Dios, es cuando peca. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Imagen. Una imagen. De hecho, si estás corriendo, pero nomás traes un delantal, pues. Ok. Qué gráfico. I don't get it. I don't get it. Okay. Because then it's gonna fall. No, because there's nothing on the back. It's like a hospital. There's nothing on the back. You're only covering up what you see, but there's a whole bunch of stuff you don't see that's not getting covered. You're going up. more naked all the way. You're more naked running away than you were Yeah. just standing there. Alfredo se me olvida a veces. A veces se me olvida que estoy lidiando con... I was gonna say, be careful what you ask Sí. for.
pero como dicen, tú late. Bien. Ahora, este es el punto que estaba haciendo antes y aquí lo vemos en la historia. El hombre instintivamente reconoce la voz de Dios cuando lo llama. Aún en pecado. ¿Sabes? Aún en pecado. Pues yo recuerdo la noche que Cristo llegó, yo no estaba en una iglesia. Yo estaba en un hospitalillo intoxicado hasta los sesos. Y cuando Él llegó, yo supe que Él me habló. ¿Cómo? No sé. Te puedo decir que por unos instantes estuve sobrio. Y las veces, yo no sé decir Dios me dijo, pero las veces que puedo decir, sé que Él me habló. Sé que ha sido Él. Cuando no estoy seguro, pues, no. Hey. Así que el hombre instintivamente reconoce la voz de Dios cuando lo llama. Y lo que sucede es que somos como Adán y Eva, y muchos somos como Jonás. Que es un poquito, la historia es un poco distinta. Pregunta, ¿y aplicará a todos? Por ejemplo, Todos. dice Jesús, ¿no? En Juan, que sus ovejas oyen su voz. Es que, entiende esto, todo... ¿Serían sus ovejas o todos? No, escucha. Presta atención. ¿Qué está diciendo el texto? Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tiene que entender todo, la humanidad, toda es oveja de alguien. Cuando nosotros estamos en el mundo, nuestro pastor es el diablo. Y nosotros conocemos su voz y no solo eso, pensamos que Él nos ama de la misma manera que nosotros lo amamos a Él. Pues ese es el problema. La gente piensa que si tú quitas al diablo, el hombre va a venir a Dios. No es lo que la Biblia dice. El problema no es el diablo. El problema soy yo, que me gustan mis malas obras. Y estoy contestando tu pregunta, te vas a dar cuenta ahora. Otros piensan que si quitamos las cosas del mundo, ahora el hombre solamente lucha con el diablo y puede venir a Dios. Tampoco. Otros piensan que el problema es la carne. Tampoco. ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí me gustan mis malas obras. Y la razón por la que el mundo, la carne y el diablo nos gustaban tanto es que nos daban justamente lo que nosotros queríamos. Ahí es donde está el problema. Dios llama a todos al arrepentimiento. A todos. Aquellos que escuchan y deciden hacer esa transición y deciden amarlo a Él por encima de sus obras, por encima de Dios mismo. Ese es el primer paso. De André, probablemente me voy a meter en problemas, por aquí se las voy a dejar caer. Uno de mis grandes problemas con la forma en la que los hermanos estaban evangelizando en el día de hoy es cómo estamos presentando a Cristo. Yo he escuchado decir a la gente, tienes un buen trabajo, tienes una buena esposa, solo te hace falta Cristo para que tengas una vida perfecta. Y no voy a abundar mucho porque ese es el tema de la próxima clase, pero mediten eso, en cómo estamos presentando a Cristo. Pues no es lo que la Escritura dice. Entonces, ¿a qué voz nosotros escuchamos? Ese es nuestro pastor. Y tienes que entender que el pastor no se impone. El pastor te dirige, pero él no te fuerza. Dale, papi, dale. Dale, que te di. Tu vara y tu callado. Ok, pero ya eres oveja. Ya eres oveja. Ya eres oveja. Ya eres oveja. Ya cuando eres oveja, ya, vara y callado. mira, yo tengo una posición un poco difícil cuando hablamos de libre albedrío. Yo pienso que una vez tú decides quién es tu máster, ya tú hiciste uso de tu libre albedrío. Si tú escogiste a Cristo, nosotros no entramos en ¿cómo se dice aquí en Estados Unidos? De momento ahora no hablo inglés y se me olvidaron las palabras en español. Cristo es un rey.
Entonces, no hay chance, ya una vez tú entras en esa relación, porque vamos a seguir metiéndonos en problemas, para que me entiendan. Hay gente que no tiene problema cuando tú le presentas a Cristo como Salvador. Ok. Cristo como sanador. Ok. Cristo como proveedor. Ah, pero cuando le mencionas el Rey, ahora hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Pues hay cosas que nosotros no entendemos por nuestra mentalidad como americanos. Que aquí vivimos en un continente donde todos podemos opinar y decir. Pero aquellos que viven en un lugar donde hay un rey o una reina, entiende que el rey dictamina lo que se va a hacer. Si te gusta bien, si no, qué bueno. Lo que el rey diga es lo que se va a hacer. Y esa es la soberanía del rey, por decirlo de esa manera. Y yo pienso, y no digo que no nos rebelamos y que no tenemos el libre albedrío, pero la función principal del libre albedrío del hombre, desde mi punto de vista, es escoger a quién le vas a servir. Esa es para mí, esa es su función principal. Y el resto del camino como creyentes es luchando entre las decisiones que me gustan y las que tengo que hacer. Y casi siempre me ganan las que me gustan. ¿Alguien tiene algo que decir? Porque está haciendo... Si volvemos a lo mismo, si el amor es una decisión, entonces vas a decir una de las dos cosas. O vas a seguir amando tus malas obras o vas a amar a Dios. Y no es el sentimiento de que, ay, no tanto. No, tienes que hacer la decisión de que ya amas a tus malas obras. Y el recibir a Cristo como tu servidor, o tu salvador, no te quita el amor de tus malas obras. Sigues queriendo las malas obras, pero entonces estás haciendo la decisión de poner el amor a Cristo sobre ese amor de las malas obras. Ahí es donde entra. Y esa es la decisión, el libre albedrío que tienes, que estás decidiendo uno al otro. Pero ya siendo la decisión, ya se te dice lo que tienes que hacer y cómo es que se ve la decisión que estás tomando. Ya eres siervo, ya. Y ahí es donde radica el problema. Ahí es donde radica el problema, porque como Cristo está siendo proyectado en el día de hoy en muchos lugares, Él no es Señor. Él es un Dios que está para servirle a su creación. Pídele. Si Él es el genio dentro de la botella, tú pídele, tira para adelante que Él te da. Pide casa, pide carro, pide esposa, pide esposo, pide hijos. ¡Qué mamey! Si fuese así, fuese fácil. Ok, ahora vamos a la parte final de la clase de hoy, que me estaba desviando ya. Vamos a retomarla. El hombre intenta justificar su desobediencia. Sí. Génesis 3:12. Y aquí vamos a ver las excusas más comunes que las escuchamos hasta el día de hoy. Las 3 excusas más comunes. Su desobediencia. It's her fault. Léelo, Alfredo. 3:12, perdón. Déjame encontrar. 3:12. No, me está riendo otra cosa. Sí. Por eso nunca escogen dónde ir a comer, porque la última vez que escogieron. Pero aún así nos pregunten. Sí. Así ustedes son los culpables. Sí. Ustedes nos dieron la oportunidad. Sí, porque fueron a comer ahí, la mujer que me viste. Entonces el hombre dijo, la mujer que tú me has dado, ella me dio del árbol que comí. Ok. ¿Quieres abundar algo en el texto? ¿Quiero qué? ¿Quieres decir algo del texto? Pues lo mismo, está tratando de tapar sus faltas. Si no lo puede tapar con la hoja del higo, lo tapa echándole la culpa, pasándole la culpa a alguien más. Yo solo estaba haciendo lo que se esperaba de mí. Y era que escuchar y respetar a mi esposa. Es lo que está diciendo. Yo fui buen esposo, me comí lo que me sirvieron. De la mujer que tú me diste. Sí. No, Just because he wasn't there during the whole thing and near the whole thing happened. De hecho, hay whatever. Pero es también una... Hay 2 versiones de eso. Una de las versiones, de hecho, creo que la versión en inglés dice que sí, que estaba ahí. Esa Yeah, estaba he's en there. En la de español dice que no estaba. En la versión en español, cuando tú lees, te da a entender que no estaba. De hecho, de las 2 partes tú aprendes. A mí me gusta porque de las 2 partes tú aprendes. Por ejemplo, si hablamos de que él estaba ahí y la serpiente está hablando con Eva y él no se mete, está hablando de lo que pasa en un hogar cuando el hombre está inactivo en su rol.
Y en el otro, si él estaba en el huerto, teniendo el huerto, ¿qué sucede cuando el hombre deja su hogar descuidado? Pero aquí, lo más claro es que él no es un poco tonto el imaginarte que él tomó la fruta sin saber lo que era en cuanto la vio. He knew. claro O que sea, en sabía. cuanto la vio. Él no es inocente en ninguna forma, No, manera, no, razón. no, para nada. Él hizo una decisión. Sí. Él vamos a entrar por esa línea. Él tomó una decisión. Y la decisión que él hizo es. Por eso que Dios le dice. Vamos a saltar un poco más adelante. Dios le dice. ¿Dónde estás? Entonces, vamos Adán, ubícate. ¿Qué estás haciendo? Dios sabía dónde estaba. Pero Dios le dice, ubícate Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán le da la contestación. Aquí está la pregunta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿qué le está diciendo Dios? Ok, Adán, esta es la pregunta detrás de la pregunta. ¿Qué voz escuchaste que no fue la mía? Lo que Adán hizo, en el caso particular de Adán, porque acuérdate que los ojos no se abren hasta que Adán come. Adán está hasta el cuello en la situación. Adán cambió su fuente de autoridad. Cuando Dios le dice, no comas, y Adán obedece, su fuente de autoridad, su voz autoritaria, es Dios. Aquí es donde está el problema. Y aquí es donde está el problema de todos nosotros hasta el día de hoy. Nos metemos en problemas cuando dejamos de escuchar la voz de lo que Dios tiene que decir en el asunto y comenzamos a escuchar otras voces. Porque eso fue lo que él hizo. Lo que él debió haber hecho fue, no, Dios dijo que no podemos comer del fruto porque él sabía cuál era el fruto. Si Adán se hubiese parado, Eva no es la única responsable. Si Adán se hubiese parado en la autoridad de la palabra de Dios, la cosa queda ahí. Porque el pecado no se consuma hasta que la autoridad de Dios sale por la ventana. Ahí es donde está el problema. Pero ahora, por ejemplo, Dios le dijo a Adán, no comas porque vas a morir. Vio, o sea que él estaba ahí o que no estaba ahí, Eva comió la fruta. Obviamente no le pasó nada porque el mandato era para Adán, no para ella. No pasó nada. Entonces yo me imagino, oye, pues lo comió, ella lo comió, no pasó nada. Entonces si yo lo como no va a pasar nada. De todas maneras hay un cambio de autoridad. No, sí, pero yo te entiendo. Por las razones que sea. O sea que cambió. Ok, vamos a suponer que tu línea de pensamiento es válida. Vamos a entrar por ahí. ¿Cuál es la fuente autoritaria en el razonamiento que Ana está presentando? Tienes dos fuentes en el escenario que Ana está presentando, tienes dos fuentes de autoridad. ¿Cuáles son? Dios y su marido. Dios y su marido. Es en el caso de Eva. Pero en el caso de Adán, cuando Adán está razonando, según Ana, está razonando, pues Eva comió y nada pasó. Pues si yo como, nada va a pasar. Eso sería la serpiente. No. Dios y Eva. No. Él. Su razonamiento y sus emociones se convirtieron en su autoridad. Si lo que tú dices es cierto, o sea, si ese escenario no está en la Biblia, pero si ese escenario fuese cierto, aún así, Adán deja la fuente de autoridad que era Dios cuando le dijo no comas del huerto y él se convirtió en su propia autoridad cuando dijo, bueno, pues si Eva comió y no pasó nada, pues si yo como no va a pasar nada. ¿Sabes? No es lo que la Biblia nos dice, pero podemos asumir por donde tú vas. El punto es que lo que Adán hizo, y aquí es donde está el problema, es cuando cambiamos la fuente de autoridad de Dios y la sustituimos por cualquier otra voz, sea cual sea el diablo, sea la carne, sean las emociones, sea el intelecto, sea la ciencia, no importa qué voz, que vaya en contra de lo que Dios dijo sobre tal o cual asunto, estamos cometiendo el mismo error que Adán cometió y vamos a recibir los mismos daños. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien tiene algo que decir?
Se me hace curioso porque en la versión en español dice que ella toma el fruto y lo come y luego le da a él de comer. Pero en la versión, en la Reina Valera, ¿no? Pero en la versión en inglés sí hace la Sí, que La es que aclaración. estaba ahí. dice que ella come y luego le da de comer a él y él come. Y es cuando los ojos de los dos fueron abiertos. Es cuando él, mira, vamos a entrar un momento en algo. ¿A quién Dios le da el mandato? Nada. Because Eve wasn't even around at that point. Exacto. She ¿A wasn't even existing. quién le dio el mandato? A Adán. Right. O sea, eso es lo que se llama, eso es lo que yo le llamo revelación de primera mano. Adán lo recibe directo de Dios. Podemos comparar eso de cuando tú te sientas y estás estudiando la escritura y recibes tú una revelación directa del Espíritu Santo conforme a lo que estás leyendo, es revelación. Entonces Adán le transmite esta revelación a Eva. Ahora es una revelación de segunda generación o de segunda mano. A ciencia cierta, esta revelación no es de Eva. No es de Which Eva. is why the serpent went after Eve. Exacto, y por eso es importante que nosotros no nos alimentemos constantemente con revelación de segunda mano. O sea, tengo que decir esto porque es en el problema que nos metemos. ¿Qué quiero decir con esto? Estar escuchando predicaciones todo el tiempo y que eso se convierte en nuestra fuente de alimento. Eso es una revelación de segunda mano. Es nuestra responsabilidad sentarnos a estudiar y a recibir esa revelación directa del Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Por qué? Pues nos va a ahorrar cierto problema. Aún así no estamos exentos y podemos cometer el error de Adán. Que entonces, por las razones que sea, no sé qué conflictos pudo haber estado experimentando Adán, sea como sea, hasta su esposa. No dudo que Adán estuviera enamorado. No me voy a meter por ahí. She was the only one. He had no choice. Sí, no. Eso era lo que había. Eso era lo que había. Pero mira, es importante que entendamos eso. El pecado no toma control o no se expone hasta que no sacamos la autoridad de Dios fuera de la ventana, hasta que no hacemos un cambio de autoridad. Dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a escuchar voces extrañas. Ahí es cuando nos metemos en problemas. Entonces, la próxima es culpando una fuente externa, sea su prójimo, sea la carne, sea el mundo, el diablo, los demonios. ¿Qué dice Eva? La serpiente me engañó y yo comí. Adán está culpando a Dios. Adán es la clase de persona que culpa a Dios. Es cuando esta es la clase de persona, ¿dónde estaba Dios cuando? Así me hiciste. Ajá, así me hiciste, esa es la clásica. Y eso tiene una presuposición bien fea. Está presuponiendo que porque yo tengo ciertas inclinaciones, Dios está de acuerdo con esas inclinaciones, y eso es otra historia. Y es importante que entendamos, ahora tenemos a Eva tratando de justificar su rebelión porque fue engañada. Sin embargo, Dios la hace responsable. ¿Por qué? Porque ella recibió la información que necesitaba para tomar la decisión. Cuando tú lees la historia, el problema de Eva fue que dejó que las palabras incitaran sus deseos. Cuando tú lees la historia, mientras más ella hablaba con la serpiente, el fruto que Eva había visto, quién sabe cuántas veces, pues no creo que esta era la primera vez que Eva se sentaba en aquel lugar. Aquel fruto lo había visto, quién sabe Dios cuántas veces. Pero después de escuchar a la serpiente, un fruto que jamás había deseado, ahora era apetecible, codiciable para alcanzar sabiduría y que se veía bueno ante los ojos. ¿Cuándo pasó esto? Cuando ella permitió ser influenciada por voces extrañas que contradecían lo que Dios ya había dicho. Ok.
Y esta es una que pasamos por alto y es permaneciendo en un estado de rebeldía y negación. ¿Alguien me puede decir qué dijo la serpiente? Nada. La serpiente no dijo nada. Ni chance le dieron. O sea, permaneció en rebeldía. ¿Para qué preguntar? Y eso es algo que tenemos que prestar atención. ¿Dónde estamos nosotros en esta situación? ¿Estoy culpando a Dios? ¿Estoy justificando mi falta con el prójimo? ¿O estoy en un estado de rebeldía? Que es de hecho el estado de Jonás. Jonás, por motivaciones personales, se negaba rotundamente a ir a predicar a Nínive, porque él entendía que los ninivitas no necesitaban salvación sino condenación, porque esa gente había exterminado a su gente anteriormente. Así que, ¿dónde estamos? Y es importante porque esta es la clase de gente que nos vamos a enfrentar. Esa que tú dijiste, Dios me hizo así, es la favorita de los homosexuales. No, pues Dios me hizo así, no señor. Pero no me voy a meter en ese hoy. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora entre estas personas y un hijo de Dios? Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, ¿qué hacemos una vez entramos en la verdad? Venimos a la luz. Venimos a la luz. ¿Sabes qué? Y estoy luchando con esto ahora mismo. Estoy aprendiendo a ser un poco más sincero y honesto con mis faltas, con mis defectos, con mis pecados. Y ser un poco, entre comillas, más vulnerable. ¿Por qué? Porque he venido aprendiendo en mi caminar, en mis tantos tropiezos. Yo soy un burro reformado. Que mientras más intento de ignorar o mantener en el cajoncito estas cosas, más raíces se encuentran en mí. Y más difícil me hacen la vida. Me he dado cuenta que creo que esto era más o menos lo que tú enseñabas cuando hablabas de la raíz en el perdonar, que cuando lo expongo ante la luz en el momento, el problema ya queda expuesto, y la realidad es que la reacción que encuentro de la gente es distinta a la que yo me esperaba. Encuentro más apoyo que condenación. De hecho, desde que empecé a hacer esto, mi relación con Ana ha cambiado un montón. Ella se ha inclinado mucho más a ayudarme de lo que la hacía antes. ¿Alguien me entiende por dónde voy? Así que con esto quiero cerrarla en el día de hoy. Vamos a imitar el texto. Vamos a practicar la verdad viniendo a la luz. Vamos a dejar de intentar pretender que somos perfectos, que no tenemos fallas, que no tenemos defectos. Vamos a ponerle un punto final a intentar de impresionar gente que tiene problemas como nosotros, luchas y batallas como las nuestras, y que quizás si nosotros nos ponemos un poco vulnerable, Dios puede incrementar la influencia en nuestras relaciones, porque creo que podemos influenciar más en medio de la debilidad que pretendiendo ser los fuertes de la película. En esta película hay solo un fuerte y es Cristo. Hay solo un bravo y es el rey. Nosotros somos los cobardes de la historia, somos los débiles. Así que vamos a hacer un trato con Dios. Es tu fortaleza y mi debilidad, y vamos para adelante. Y con esto, amado hermano, terminamos la clase en el día de hoy. ¿Alguien tiene comentarios? Pues más que nada como desahogar, ¿no? Una duda por ahí.